El siguiente programa es Un rinconcito esloveno en Argentina. Una audición cultural y de promoción turística por Argentina y Eslovenia, dedicada a todos los eslovenos y sus descendientes, y a todos los amantes de la música y canto desde los Alpes al mar Adriático. Conozca Eslovenia desde sus raíces, cultura, historia y belleza natural. Continuamos recorriendo Eslovenia de la mano del rinconcito esloveno en la Argentina. Y hoy le tocó el turno a Bled, una real joya alpina. Bled está compuesta por un lago y por una isla que se encuentra en el medio, justamente más allá del medio del lago, que es lo que podemos ver atrás mío, y es la verdad un paraíso que se encuentra en medio de los Alpes. La tradición en este lugar, ¿cuál es? De que la gente se pueda casar en aquella iglesia, sí, para esto deben salir de la orilla, cruzar todo el lago
arriba de unos botecitos muy simpáticos que vamos a ver en algún momento dando vuelta, descienden en este lugar y en esa iglesia misma contraen matrimonio. Así que esto es una gran tradición de los eslovenos y muchísima gente se ha casado en esta iglesia. Por otro lado, es un centro turístico conocido mundialmente. Conocen Bled y en parte Eslovenia por Bled porque la verdad es un lago maravilloso que despierta el asombro y el interés de más de un visitante. Así que los dejamos acá de la mano del rinconcito, obviamente disfrutando de esta maravillosa isla en el medio del lago, disfrutando de las aguas de Bled. El lago con la isla en el medio y su iglesia, más el castillo sobre la imponente roca, es una postal que recorrió el mundo. El más grande poeta esloveno Franz Prešeren se la presentó a su gente en una poesía como la imagen del paraíso. Esta perla de los Alpes, instalada entre bosques y praderas de una naturaleza intacta, al pie de los Alpes julianos, escribe una intensa historia milenaria. Allí encontramos de todo: hoteles de lujo, restaurantes y fondas cálidas, modernos centros de convención, centros comerciales y recreativos y la posibilidad de todo tipo de diversión tanto en verano como en invierno. La historia de Bled comienza en el año 1004, cuando el zar alemán Enrique II le regala al obispo Albuín el castillo que en ese momento constaba solo de una torre y la muralla. En la Edad Media lo ampliaron y lo mejoraron y también le mejoraron su sistema de defensa. Hoy funciona en el castillo un museo donde podemos conocer su rica y tumultuosa historia, desde las primeras piezas arqueológicas que datan de la Edad de Bronce hasta hoy en día. En el castillo hay muchos eventos que de una manera interesante combinan la tradición histórica con la oferta turística. Se puede visitar la bodega de la antigua realeza, como también la imprenta donde el turista puede imprimir sobre una copia de la prensa tipográfica de Gutenberg el texto que desee. La primera construcción de la iglesia data del siglo IX, luego fue reconstruida, ampliada y modificada varias veces. En el altar principal hay una pintura del siglo XVII que representa a María, Madre de Dios. En los laterales están los altares de San Sebastián, Santa Magdalena y Santa Ana. La iglesia es conocida también por su campana de los deseos. Se dice que quien tira de la soga y la hace sonar 3 veces, se le cumplirán sus deseos. Al principio, el atractivo principal de la isla fueron las fuentes termales. En el año 1855, el homeópata suizo Arnold Rickley le dio auge al instalar allí un centro de medicina naturista. A la sedentaria y obesa nobleza la curaba con baños, con movimientos al aire libre, dietas y un estricto orden del día. Bled fue un importante lugar de veraneo de los césares austríacos, más tarde fue la residencia de la realeza serbia y en la actualidad es un lugar internacional de turismo y de convenciones políticas y diplomáticas. Los bañistas en verano y los patinadores en invierno se reparten el lago. Muy conocidos son los remeros de Bled, que tienen su centro en Zaka, donde desde hace más de 50 años entrenan a grandes deportistas de renombre mundial. Desde la independencia de Eslovenia en el año 1991, los remeros formados en este centro ya conquistaron medallas olímpicas. Organizaron también desde 1991 3 regatas internacionales que se llevan a cabo entre marzo y noviembre. Allí también funciona la nueva academia de golf. Y para terminar esta visita no podemos olvidarnos de la crema resina o kremschnitte,
Un delicioso postre que para muchísimos visitantes es la excusa perfecta para no pasar de largo y hacer una parada en Bled.
Vandroček môj, vandroček, vandroček, vandroček môj. Kambova vandrala, vandroček môj, vandroček, vandroček môj. Čez dolinčice, pa čez planinčice, ljubca moja, pojd z menoj. Čez dolinčice, pa čez planinčice, ljubca moja, pojd z menoj. Jibova postajala, vandroček môj, vandroček, vandroček, vandroček môj. Jibova postajala, vandroček môj, vandroček, vandroček môj. V oštarici, pa v mesarici, ljubca moja, pojd z menoj. V oštarici, pa v mesarici, ljubca moja, pojd z menoj. Večerjala, vandroček môj, vandroček, vandroček, vandroček môj. Kaj bova večerjala, vandroček môj, vandroček, vandroček môj. Malo bratice, pa maj solatice, ljubca moja, pojd z menoj. Malo bratice, pa maj solatice, ljubca moja, pojd z menoj. Zimbova spančkala, vandroček môj, vandroček, vandroček, vandroček môj. Zimbova spančkala, vandroček môj, vandroček, vandroček môj. Gor na štalici, na mehki slamici, ljubca moja, pojd z menoj. Gor na štalici, na mehki slamici, ljubca moja, pojd z menoj. Vandroček môj, vandroček, vandroček, vandroček môj. Sem bova odila, oj vandroček môj, vandroček, vandroček môj. Ty mene s kiklico, ja z tebe suknico, ljubca moja, pojd z menoj. Ty mene s kiklico, ja z tebe suknico, ljubca moja, pojd z menoj. La riqueza hídrica en la zona de Bojín, que pertenece al Parque Nacional Triglav, es sin duda el más rico en arroyos que atraviesan cuencas y profundos desfiladeros que hizo el agua durante siglos. Estos desfiladeros solo son accesibles por personas experimentadas. Desde la cuenca del monte Yelovitsa, con sus boscosas planicies, el agua se dirige hacia el valle del río Sababojinka. El agua forma riachos que buscan camino entre las rocas y empinadas cuencas, en donde podemos encontrar al río Grmečnica o Tronador, que viene bajando en forma de S pasando por Lom, donde se forma una de las más bellas cascadas en Eslovenia y por consecuencia es uno de los mejores atractivos hídricos de Bojín. Durante el verano, cuando se desata una tormenta en las montañas, el río Grmečnica descubre su salvaje caudal de agua que va bajando por los cañones de la cuenca, haciendo estruendos que son oídos a lo lejos. Grmečnica tiene varios afluentes. Uno de ellos corre primero por un amplio valle que de a poco
se va cerrando formando un cañón recubierto de plantas que se torna cada vez más salvaje. En algunos tramos el lecho del río es tan profundo que sería imposible salir sin la ayuda de cuerdas largas desde lo alto. Para los amantes de tales hazañas, después de 6 horas de recorrer el río, viene bien llegar al plano para poder ver nuevamente la claridad y el calor del sol.